por las hordas bárbaras y por problemas internos de desgaste del imperio. Y deseando que siguiera unido, vio la solución en la religión como unificación del imperio. Por otra parte, los cristianos aceptaron con buen agrado su conversión, la de Constantino, porque así tendrían protección. Porque ¿qué les pasaba a los cristianos? Normalmente, bueno, no es que disfrutaran de grandes libertades, ¿no? Pero resulta de que no todos lo ven bien, que Constantino, el emperador, se haga cristiano y se haga un pacto con los cristianos. ¿Cómo terminaron muchos cristianos? En el circo, ya lo veis, y con otras formas, ¿no? A veces quizá peores. El pacto entre cristianos y paganos consistió en que todos los habitantes del imperio, que era un imperio pagano, el imperio romano, se harían cristianos y harían algo. Aceptarían el venerable día del sol, dies solis, que decían ellos en latín, que es el domingo, como el día de reposo. El imperio pagano, el imperio romano, adoraba un día al sol. ¿Qué día era ese? El dies solis, el domingo que llamamos nosotros. Y Constantino aceptó coger ese día y pasarlo al mundo cristiano. Entonces los cristianos dijeron, pues vale, me parecen muy bien, no queremos problemas y cogemos el domingo como día de reposo. Y otros dijeron, esto no lo dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí empieza a pasar algo. Empieza a haber problemas entre los propios cristianos. El edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo decía: todos los jueces y las personas de la ciudad y los artesanos tendrán que descansar en el venerable día del sol. Esto es el código de Justiniano. Los que estabais al inicio de la conferencia, hemos empezado con la noticia de Alemania, en la cual el domingo se pretende que sea el día de reposo, se esté en familia, etcétera, etcétera. Del amor. ¿Cómo? Del amor. Del amor. No hay sábado sin sol ni domingo sin amor. Qué poético. Pues yo no sé si lo que ha pasado en Alemania os recuerda un poco esto. La historia se está repitiendo. Es más, la profecía dice que la historia se va a repetir. Y veremos que la gente, y ahora os estoy anticipando algo, que no acepte esto, va a tener problemas. La historia se repetirá aún más gravemente que antes. Esto lo iremos viendo ya con detalles. ¿Pots apretar? El día del sol es observado por los cristianos a causa de la resurrección. Es la primera cita que se conoce del día de domingo como reposo. Justino Mártir, Apología 1.67, el año 155 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Resulta que las personas que no guardaban este día, el domingo, que no estaban de acuerdo, ¿qué se les hizo? Vamos a hacer un poco de historia. Resulta de que había los primeros cristianos que decían: Dios dice que hay que guardar el sábado. Otros decían: bueno, pero si guardamos el domingo, como dice el emperador, no vamos a tener problemas. Y además nos vamos a diferenciar de alguien, de los judíos. ¿Sabéis? Se tenía mucho miedo en ese entonces, porque los judíos fueron los que teóricamente hicieron que se matara a Cristo, de que se confundieran los cristianos con los judíos, porque guardaban el mismo día y decían: ostras, no vamos a tener diferencia visual, externa. Por tanto, cojamos el domingo, que va a ser el día para todos y estaremos todos tranquilos. Los que no aceptaron ese cambio de la ley de Dios, lo pasaron muy mal. Y fueron perseguidos durante muchos años, hasta llegar a ser casi completamente exterminados los que no querían aceptar el domingo como día de reposo y preferían seguir guardando el sábado como el reposo del Señor. Vamos a ver aquí el canon 29... el canon 29 de este concilio, donde nos pone: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor,
y siendo cristianos, si es posible, no trabajarán ese día. Si no obstante se los halla judaizando, ¿veis lo que os decía? Serán separados de Cristo. Caray, qué cambios, ¿eh? Pues vamos a ver ahora una curiosidad que más que curioso es estremecedor. Y es un cambio que ha habido hace unos años en vuestros diccionarios, al igual que en los míos. Y normalmente muchas personas no se dan ni cuenta. Y no ha pasado solo en Cataluña y en España, sino en muchos otros países. Esto es un extracto de un diccionario enciclopédico cualquiera, en este caso ilustrado de Kretza. Nos resumen: domingo, primer día de la semana; sábado, séptimo y último día de la semana. ¿Vale? Esto está sacado de un diccionario anterior al año 1990. Si vosotros miráis las versiones de esos años, veréis que todos se expresan así. Pero ¿qué pasa a partir de 1990? Algo que nos puede hacer estremecer cuando sepamos el significado de esta profecía. Si ahora entráis, por ejemplo, en el diccionario en Internet, Real Academia Española, nos dice sábado, nos explica que es sábado de descanso, etcétera, en hebreo, sexto día de la semana. Aunque aquí, gracias a Dios, aún añaden séptimo de la semana litúrgica. ¿Cómo puede ser? Aquí se está diciendo de que el sábado es el sexto día de la semana y antes nos decía que era el séptimo. ¿Vosotros tenéis poder para cambiar el significado de una palabra? ¿Con un gran peso como es esto? ¿Hacer pasar de un día de un número al otro? Yo soy incapaz de hacer eso. Dudo que nadie tenga esa fuerza para hacer eso. En cambio, se ha hecho. ¿Y pots explicar l'altra? Domingo. Voz patrimonial del latín Dominicus, elisión de dies Dominicus, día del Señor, dicen. Derivado de Dominus, dueño, Señor. Voz difundida con el cristianismo que sustituyó la denominación propiamente romana, dies solis, compárese el inglés o el alemán Sonntag, que quiere decir que día del sol, el dies solis, de la familia etimológica de dueño. Total, séptimo y último día de la semana. Luego, bueno, añaden que primero de la semana litúrgica. Pero es que la mayor parte de diccionarios ya no está diciendo esta parte final, se quedan solo con lo primero. Que el domingo es el séptimo día de la semana y el sábado el sexto. ¿Qué habrá pasado detrás de todo esto? ¿Qué fuerza habrá detrás para poder cambiar el significado en enciclopedias y diccionarios? ¿Sabéis? Yo me he encontrado personalmente la situación de hablar con alguien y decirle: el sábado es el séptimo día de la semana, el día que Dios dijo que hay que reposar. ¿Qué dices? ¿Que el sábado es el séptimo día? Es el sexto. Esta conversación la he tenido montones de veces. Si les digo el domingo es el primer día de la semana, ¿qué dices? Que es el séptimo. Esto en nuestro país, si lo probáis, aún... ¿Sí? Dime. Yo tengo una Biblia católica, la de acá Colunga, que dice claramente: acuérdate del sábado para santificarlo. No, si es que en las Biblias católicas aparece así tal cual. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Biblia suya mismo aparezca así y en el catecismo aparezca cambiado? Es curioso, ¿eh? Pero ya veis, si yo antes podía argumentar y decirle a cualquier persona: coge tu diccionario, tu enciclopedia y mira, y verás que lo que te digo es verdad, ahora ya no puedo hacerlo. Porque ahora les digo, el sábado es el séptimo día, y resulta de que allí pone sexto día. ¡Anda! ¿Y dónde está mi argumento entonces? Si yo no puedo demostrar que siempre ha sido así en todos los anales de la historia, pierdo una gran fuerza. Pero es que ha habido una manipulación tremenda, y creo que intencionada. Afirmo, intencionada. Vamos a ver un poco más, aún tenemos un poco de tiempo. Según los profetas bíblicos, ¿se podía cambiar la ley de Dios? Vamos a ver la respuesta. Un libro en el Antiguo Testamento, en los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Están afirmados eternamente, dice.